Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El aire vibraba con cada rugido de la multitud. En el corazón del Coliseo de Altar, un cráter de piedra oscura tallado hace siglos, resonaban los tambores de guerra. Miles de alienígenas de distintas especies se agolpaban en las gradas, hambrientos de sangre. Banderas ondeaban entre la neblina púrpura, y el cielo artificial proyectaba un crepúsculo eterno sobre la arena manchada de muerte. Sira permanecía en el centro del foso, con las manos encadenadas a una columna oxidada. Su piel azul metalizado brillaba bajo la luz, pero estaba cubierta de magulladuras. Su traje de combate había sido rasgado, dejando cicatrices antiguas y nuevas a la vista. Su mirada, sin embargo, era fuego puro. No lloraba. No suplicaba. Solo observaba a la masa enfurecida con desprecio absoluto. Había desafiado al gobernador de Thrall después de descubrir las masacres ocultas contra su pueblo. Fue acusada de traición y condenada a la muerte más humillante, el espectáculo del Coliseo. Allí donde los inocentes servían de diversión, y los poderosos bebían y apostaban entre gritos. Desde una esquina de las gradas, entre comerciantes, nobles alienígenas y cazadores de guerra, un solo humano estaba de pie. Nadie sabía su nombre. No llevaba uniforme militar, ni insignias, ni acompañantes. Solo una chaqueta negra, botas polvorientas y una expresión de acero. Era Darío. Los rumores sobre él eran pocos. Algunos decían que había llegado por error a Thrall. Otros, que buscaba a alguien. Pero nadie le prestaba atención, hasta ese momento. El gong sonó. Una de las puertas de hierro del Coliseo se abrió, rechinando como si el metal gritara. Un rugido más grave que el de la multitud brotó del túnel. Las cadenas arrastradas marcaban el paso de una bestia imponente. 4 brazos gruesos, ojos rojos, placas óseas en todo el cuerpo. Medía 3 metros y escupía saliva negra con cada gruñido. Era el matador de Sang, una criatura criada solo para asesinar. Sira tensó las piernas, lista para morir luchando. Pero antes de que el monstruo pudiera llegar a ella, algo inesperado ocurrió. Un grito humano rasgó el aire. ¡No! Darío se impulsó desde la baranda y cayó directo a la arena. El impacto lo dejó arrodillado por un segundo, con la respiración forzada. El silencio que siguió fue absoluto. Miles de voces quedaron mudas al ver a un simple humano invadir el foso sagrado. Ninguno entendía lo que pasaba. Sira lo miró incrédula. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Darío se incorporó, caminó hasta ella y se puso entre su cuerpo encadenado y la bestia. No voy a dejar que te maten. El gobernador se levantó de su trono con furia, exigiendo que lo ejecutaran por insolente. Pero era tarde. El código del Coliseo era claro: quien entra a luchar, entra como combatiente. Darío miró a la criatura que ya se aproximaba, bufando. No tenía armas. No tenía armadura. Solo su cuerpo y su voluntad. ¿Por qué harías esto?, murmuró Sira, con voz rota por la confusión y la rabia. Darío no respondió. Solo respiró hondo y apretó los puños. En medio de la arena maldita, bajo un cielo falso, un humano acababa de declarar la guerra al destino. Y todo por una chica alienígena que no lo conocía, pero que jamás lo olvidaría. El cuerpo de Darío golpeó la arena con fuerza, levantando una nube de polvo rojizo. El dolor fue inmediato, un latigazo desde los tobillos hasta la espalda. Pero no gritó. Apretó los dientes y se obligó a moverse. Cada segundo contaba. Cada instante era vida o muerte. En las gradas, los espectadores se agitaban, confusos. Algunos reían, pensando que era parte del espectáculo. Otros gritaban por su ejecución. Los centinelas de la arena intercambiaron miradas, indecisos. El código del Coliseo era antiguo, implacable. Si alguien entraba al foso por voluntad propia, era considerado luchador. No podían tocarlo, todavía. La bestia ya lo había visto. El matador de Sang giró sus ojos rojos hacia el nuevo intruso. Su hocico se contrajo en una mueca burlona, como si reconociera a su presa como algo débil, frágil, insignificante. Una sombra humana entre montañas de músculo. Gruñó,
Escupió al suelo y avanzó con pasos pesados, rompiendo trozos de piedra con cada pisada. Darío giró la cabeza hacia Sira. Ella estaba aún encadenada, jadeando, con la respiración temblorosa. Su piel azul mostraba heridas abiertas, y su cabello plateado colgaba enmarañado sobre los ojos. Pero en su rostro no había miedo. Había una mezcla de furia y sorpresa. —¿Por qué estás aquí? —dijo con voz ronca. —Porque no podía mirar y quedarme sentado. Ella negó con la cabeza, como si no pudiera comprenderlo. En su cultura, nadie intervenía por otro. Sobrevivir era mérito personal. Si alguien moría, era su responsabilidad. Lo que acababa de hacer Darío no tenía lógica. Y sin embargo, le hizo temblar el corazón. La criatura embistió. Sin aviso, sin rugido. Solo pura velocidad animal. Darío se lanzó a un lado, rodó por el suelo, sintiendo las garras rozarle la espalda. La arena ardía. Los gritos del público lo envolvían como cuchillos en los oídos. Se puso de pie, buscando algo, cualquier cosa. Vio el cuerpo de un guardia inconsciente cerca de la reja. Corrió. Esquivó otra embestida. Se agachó, tomó un fragmento de lanza rota, apenas más que un pedazo de metal con filo desigual. Lo sostuvo con ambas manos. —¿Vas a luchar con eso? —preguntó Sira, medio incrédula. —Voy a pelear con lo que tenga —respondió él, sin apartar la vista de la bestia. El matador rugió con rabia. Había jugado con cientos de víctimas, pero este humano no huía. No lloraba. No rogaba. Y eso lo enfurecía. La siguiente embestida fue directa, como un muro viviente. Darío la esquivó por centímetros, girando sobre sí mismo. En el movimiento, hundió el metal oxidado en el costado del monstruo. No atravesó del todo, pero lo hizo sangrar. El líquido negro brotó, caliente como lava. El rugido fue tan potente que hizo vibrar la arena. Darío cayó de espaldas, con el arma arrancada de sus manos. El monstruo levantó un brazo, garras preparadas para atravesarlo. Sira gritó su nombre. Pero no era un grito de miedo. Era una orden. —¡Muévete! Y Darío lo hizo. Rodó justo cuando la garra rasgó la arena donde su pecho había estado un segundo antes. Sira forzó su cuerpo hacia adelante, probando la resistencia de sus cadenas. Uno de los grilletes estaba debilitado. La piedra que lo sujetaba tenía una grieta. Empujó. Apretó los dientes. La herida en su costado se abrió más, pero no se detuvo. Con un rugido salvaje, arrancó su brazo de la columna. El grillete seguía en su muñeca, pero estaba libre. Corrió hacia Darío, tomó la lanza caída, se puso junto a él y apuntó al matador. —No sé quién eres, pero si morimos, lo haremos luchando juntos. Darío sonrió, con sangre bajándole por la ceja. —Me llamo Darío. Y tampoco pienso morir hoy. El monstruo se lanzó otra vez. Y la arena se tiñó de sombras, fuego y coraje. El matador de Sang se lanzó sobre ellos como una luz de furia viva. Sus 4 brazos se movían con una precisión brutal, uno tras otro, como si cada extremidad tuviera su propio instinto asesino. Las garras silbaban al cortar el aire. La criatura no conocía el cansancio, ni la piedad. Darío y Sira se separaron por reflejo. Cada uno giró en direcciones opuestas para confundir a la bestia. Fue una táctica improvisada, pero efectiva. El matador dudó un instante, y en ese instante, Sira se lanzó directo a sus piernas, cortando con la lanza astillada. No buscaba derribarlo, solo desequilibrarlo. La criatura rugió con un dolor rabioso, giró con violencia y golpeó a Sira con el dorso de uno de sus brazos. Ella voló varios metros, impactando contra la pared de piedra. Cayó de rodillas, jadeando, la sangre escurriéndole por la frente. Darío no pensó. Corrió. Recogió un trozo de metal roto de la arena, una cuchilla mellada, y sin detenerse, saltó sobre el lomo del matador. Lo apuñaló con fuerza, una y otra vez. La cuchilla apenas se hundía en las placas óseas, pero el monstruo sintió el ataque. Giró como un toro enloquecido, tratando de arrancárselo de encima. Un golpe lo lanzó contra el suelo. Darío se estrelló de espaldas,
todo el aire escapando de sus pulmones. El dolor era insoportable. Sentía las costillas como ramas rotas en el pecho. Pero vio a Sira levantarse, arrastrándose hacia él, aún con la lanza en mano, y no se permitió rendirse. La sangre del matador goteaba, espesa y negra, sobre la arena. El público había dejado de gritar. El espectáculo se había convertido en algo más. En algo que los hizo guardar silencio. Nadie esperaba que un humano resistiera. Nadie esperaba que Sira, la prisionera rebelde, se levantara. Nadie esperaba verlos pelear juntos. La bestia alzó los brazos, dispuesto a aplastarlos. Sira se lanzó al frente, gritó con furia y clavó la lanza justo en la base de uno de sus brazos. El monstruo chilló, girando enloquecido. Darío se puso de pie como pudo, tambaleante, sangrando por la boca. Vio la abertura. En la espalda de la criatura, donde las placas se unían con carne viva, había una fractura. Pequeña, pero real. Corrió. Usó la pared del foso como impulso, subió por una saliente y se arrojó desde arriba con un fragmento largo de espada en ambas manos. Gritó con toda su alma. Y hundió la hoja oxidada en la herida. El matador rugió tan fuerte que la tierra pareció temblar. Se tambaleó, giró sobre sí mismo y finalmente cayó de rodillas. Sira, aún jadeando, se acercó con pasos lentos. Lo miró a los ojos una última vez. Y con una mirada llena de fuerza y rabia, le cortó la garganta con la lanza astillada. La sangre salpicó la arena. El cuerpo del matador colapsó con un estruendo sordo. Silencio. Un silencio tan denso que ni el gobernador se atrevía a romperlo. Darío cayó de rodillas. Sira se arrodilló junto a él, lo sostuvo con el brazo libre. Estaban cubiertos de heridas, sudor y sangre. Pero estaban vivos. Eso fue, susurró Darío, sin aliento, brutal. Sí. Pero no ha terminado. ¿Qué? Sira lo miró directo a los ojos. Nos van a castigar por sobrevivir. Por humillarlos. Prepárate, humano. Esto fue solo el comienzo. Darío le sostuvo la mirada. No había miedo en él. Si tú sigues, yo también sigo. Y entre la sangre y el polvo, ella sonrió por primera vez. El matador yacía muerto. La sangre negra se evaporaba lentamente sobre la arena caliente. Pero en el Coliseo no hubo vítores. Nadie celebraba. Todos estaban de pie, paralizados por el silencio pesado de lo impensable. Un humano y una prisionera rebelde acababan de vencer a la bestia invencible. En el palco superior, el gobernador de Thrall se mantenía inmóvil. Sus ojos, dos esferas blanquecinas, centelleaban de furia contenida. Su poder se basaba en el miedo, en la obediencia, en la inevitabilidad del castigo. Y ahora, dos figuras sucias, sangrientas y apenas conscientes acababan de romper su ley más sagrada frente a miles de testigos. No podía matarlos. El pueblo los había visto sobrevivir. Si los ejecutaba, perdería el control. Pero tampoco podía dejarlos libres. Y entonces, como todo tirano que se siente expuesto, eligió la humillación. El castigo fue anunciado antes de que la sangre se secara. Serían encadenados juntos, trasladados a Cora, el planeta prisión. Sin juicio. Sin nombres. Sin derechos. Una colonia minera abandonada, infestada de los peores condenados del sistema. Nadie salía de Cora. Ni siquiera los carceleros. Sira no dijo nada cuando le colocaron el grillete en la muñeca izquierda. Darío tampoco, mientras el otro extremo era soldado a su brazo derecho. Estaban sucios, exhaustos, y sabían que cualquier palabra en ese momento sería inútil. Fueron arrastrados por las calles de Thrall como trofeos. Las criaturas del mercado los observaban en silencio. No con burla. No con asco. Con algo más profundo. Con respeto. Habían roto algo ancestral. Lo sabían todos. Y eso incomodaba. El transporte era una cápsula de contención, sin ventanas, sin oxígeno regulado. Apenas espacio para dos cuerpos. Ella se sentó con la espalda contra la pared. Él, a su lado. El silencio entre ellos fue largo, denso como el metal que los rodeaba. Hasta que ella habló.
Deberías haberme dejado morir. Darío la miró de reojo. ¿Por qué? Porque ahora moriremos más lento. ¿Eso te molesta más que morir rápido? Sira cerró los ojos, apretando los dientes. El dolor de las heridas, del viaje, del alma entera se mezclaba. No lo entiendes. Tú no eres de aquí. No sabes lo que es este lugar. No sabes lo que es Cora. No. Pero sé quién soy. Y no te iba a dejar sola. Ella giró la cabeza. Sus ojos violetas se clavaron en los suyos. No sabes nada de mí. Ni siquiera sabes por qué estaba en ese foso. Tampoco me importa. Vi lo suficiente. Vi que no te rendiste. Que preferiste morir de pie antes que arrodillarte. Eso me basta. Sira no respondió. Pero algo en su rostro se ablandó. Apenas una sombra de emoción, como una grieta en una pared construida para nunca romperse. El viaje duró horas. O días. El tiempo era confuso en esa cápsula. Cuando finalmente la compuerta se abrió, un viento seco y caliente los golpeó de frente. Afuera, un desierto de roca roja se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Torres oxidadas y estructuras semienterradas marcaban el perímetro de la prisión. Cora. Un carcelero con media cara biónica los recibió sin palabras. Les colocó collares explosivos y los empujó a través de las puertas como si fueran ganado. Dentro, el mundo era distinto. Sombras en cada esquina. Ojos que brillaban desde los pasillos. Seres deformados por el tiempo, la guerra o el odio. Todos los miraban. Pero nadie dijo nada. Sira se tensó. Lo sintió. Era el mismo lenguaje que conocía desde niña. Donde nadie dice nada, es donde todos están esperando para atacar. Se detuvieron en una celda vacía. Una litera rota. Un lavamanos oxidado. Arena por todas partes. Bienvenido a tu hogar, murmuró ella. He estado en peores, respondió él, apoyándose contra la pared. Mentiroso. Tal vez. Pero mientras estés encadenada a mí, no voy a dejar que nada te pase. Sira se le acercó. Muy cerca. Su voz fue un susurro. ¿De verdad crees que puedes protegerme aquí? No. Pero me vas a enseñar cómo hacerlo. Ella lo miró durante largos segundos. Luego se giró, se sentó y apoyó la cabeza contra la pared. Eres el humano más estúpido que he conocido. Y tú la alienígena más increíble que he visto. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento de Cora, y la sensación de que algo muy importante acababa de comenzar. Cora no tenía cielo. Solo una cúpula térmica semitransparente que dejaba pasar una luz sucia y anaranjada. El calor era constante. Las sombras eran traicioneras. Las reglas, inexistentes. Durante los primeros días, Darío y Sira no hablaron mucho. Dormían con la espalda contra la pared y un ojo siempre abierto. Comían lo poco que les daban. Mantenían la distancia con el resto de prisioneros, que los observaban como si fueran carne fresca en una jaula de depredadores. Pero cada noche, el grillete que los unía les recordaba una verdad: no podían huir el uno del otro. Si uno se movía, el otro debía moverse. Si uno sangraba, el otro cargaba el peso. Y poco a poco, algo se fue construyendo entre ellos. No confianza. No aún. Pero sí una sincronía, una especie de pacto mudo. Si caían, lo harían de pie, espalda con espalda. Una semana después de su llegada, los altavoces oxidados del centro anunciaron el torneo. La voz del gobernador, distorsionada y distante, hablaba como si ofreciera un regalo. Un torneo de combate. Parejas. El dúo ganador recibirá libertad. O algo parecido. Sira escupió al suelo. Mentira. ¿Crees que no hay salida? Creo que quieren eliminar a los más fuertes sin ensuciarse las manos. Y los idiotas se anotan para morir entretenidos. Entonces nos anotamos. Ella lo miró con frialdad. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Sí. Estoy diciendo que no vine hasta aquí para vivir en una celda esperando que nos maten mientras dormimos. Si hay una oportunidad, aunque sea falsa, prefiero morir luchando contigo que pudriéndome en un rincón. Sira apretó la mandíbula.
Lo odiaba por tener razón. Y también por hacerla sentir algo que no había sentido en años. Esperanza. El primer combate fue esa misma noche. Arena improvisada. Rodeada de barro, restos de chatarra y cientos de prisioneros gritando desde las alturas. No había reglas. Solo un fin: sobrevivir. Los enemigos eran dos hermanos siameses fusionados por la espalda, con cuchillas en los brazos y lenguas bífidas. Rápidos, sincronizados, salvajes. Sira fue la primera en moverse, lanzándose como un rayo, obligando a Darío a seguirla por el grillete. No se quejó. Ya entendía su ritmo. Rodaron bajo las cuchillas, esquivaron un tajo, contraatacaron. Darío tomó una barra oxidada del suelo y golpeó con toda su fuerza. Sira pateó la rodilla de uno de los cuerpos. El crujido fue seco. Uno de los siameses cayó. El otro gritó. Pero no pudieron separarse. La lucha terminó con sangre en el rostro de ambos. Uno jadeando, la otra con una herida profunda en el costado. Pero estaban vivos. Y el público rugía. A partir de ese momento, fueron temidos, respetados y observados. Los combates siguientes fueron peores. Lucharon contra insectoides con ácido en las garras. Contra híbridos anfibios que se movían sin hacer ruido. Contra una pareja de androides que imitaban el estilo de lucha de sus oponentes. En cada pelea, aprendían algo nuevo el uno del otro. Sira se dio cuenta de que Darío no peleaba como los soldados de su mundo, pero tenía una forma sucia y eficaz de sobrevivir. No era elegante. Era real. Y Darío descubrió que bajo la piel de acero y los músculos marcados, Sira era fuego puro. Una tormenta que se contenía por disciplina, pero que cuando se desataba, arrasaba todo a su paso. Cada herida compartida los acercaba más. Cada noche que sobrevivían era un regalo que no sabían cómo sostener. Hasta que llegaron a la final. La arena estaba más silenciosa. Había tensión en el aire. Algunos prisioneros murmuraban. Otros apostaban sin convicción. No se anunciaron nombres. Solo se abrieron las puertas. Pero esta vez, nadie salió. Sira frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Darío levantó la mirada. Notó algo que no le gustó. No había cámaras. No había centinelas. Solo drones en los bordes, flotando en silencio. Un zumbido mecánico llenó el aire. Y entonces lo entendieron. Era una trampa. El suelo vibró. Desde los muros se desplegaron agujeros metálicos. Cañones. Disparadores de plasma. No había rivales. Ellos eran los únicos objetivos. La arena explotó. Una luz blanca lo cubrió todo. Darío gritó mientras el mundo giraba a su alrededor. Fue lanzado por los aires y aterrizó en una pila de escombros. Dolor. Ruido. Sangre. Sira. No hubo respuesta. Sira, respóndeme. Gateó entre el polvo y el fuego. Vio su silueta. Medio enterrada. Inmóvil. El corazón le golpeó el pecho con fuerza brutal. Ella no podía morir allí. No así. No después de todo lo que habían sobrevivido. Y algo dentro de él estalló. No era fuerza. Era rabia. Era una furia sorda que no conocía razón. Se levantó. Sangrando, cojeando, con los ojos llenos de lágrimas y furia. Y entonces los vio. Guardias ocultos. Armados. Sonriendo desde lo alto, preparados para entrar y limpiar los restos. Darío no esperó. Corrió directo hacia ellos. Con una barra rota. Con los puños. Con el alma en llamas. Porque Sira seguía respirando. Y él aún no había terminado. El fuego iluminaba los restos de la arena como una tormenta de otro mundo. Fragmentos de metal ardiente caían del techo, y el humo espeso cubría la visión como un sudario. Los drones flotaban confusos, algunos girando sin control, otros registrando los últimos momentos de la emboscada. Pero Darío no se detuvo a pensar en nada de eso. Solo corría. Solo golpeaba. Solo gritaba el nombre de la única persona que no pensó encontrar en su vida y que ahora no estaba dispuesto a perder. Sira.
Saltó sobre los escombros. Esquivó una ráfaga de energía. Derribó a un guardia con un tubo arrancado del suelo. Cayó sobre otro y le quitó el arma. Disparó sin dudar. Nadie entendía cómo un humano podía moverse así, herido, sin armadura, sin mejoras cibernéticas. Era imposible. Era ridículo. Pero seguía avanzando como si la muerte misma le tuviera miedo. Hasta que la vio. Sira, bajo una plancha de metal, con la cara ensangrentada, los ojos apenas abiertos. «¿Estás?» intentó decir algo, pero su voz era débil. Darío cayó de rodillas a su lado, lanzó la plancha lejos y la levantó entre sus brazos, abrazándola contra su pecho como si el simple calor de su cuerpo pudiera salvarla. «Estoy aquí. No me voy. Nunca me voy». «Lo sabía», susurró ella, aferrándose a su chaqueta desgarrada. «Sabía que no te rendirías. Jamás». Los disparos volvieron, más intensos. Estaban rodeados. Pero no estaban solos. Desde lo alto, un estruendo rompió el caos. Una nave descendía. Negra. Blindada. Marcada con el símbolo de la resistencia. La compuerta se abrió con violencia y varias figuras armadas comenzaron a disparar con precisión quirúrgica. Los guardias del gobernador cayeron uno a uno, incapaces de resistir. Un rayo de luz cruzó la arena, quemando los cañones instalados en las paredes. Una voz resonó desde los altavoces de la nave. «Darío. Sira. Corran». Darío se alzó con ella en brazos, ignorando el dolor en su costado. La cadena que aún los unía se arrastraba detrás, tintineando con cada paso. Corrió sobre los restos del combate, esquivó fuego enemigo, y se lanzó al interior de la nave justo cuando una nueva explosión sacudió el suelo donde habían estado segundos antes. La compuerta se cerró. Y por primera vez desde que llegó a Tral, Darío respiró sin sentir que el mundo le pesaba sobre el pecho. La nave se elevó. Rápida. Precisa. Silenciosa. Una de las rebeldes, una alienígena de piel roja y ojos dorados, se acercó a ellos. No creí que sobrevivieran. El gobernador quería que fuera un espectáculo. Una ejecución disfrazada. Falló, dijo Darío, con la voz ronca. Falló, repitió Sira, con una sonrisa apenas visible mientras apoyaba la cabeza sobre su hombro. Las heridas tardaron semanas en sanar. El cuerpo de Darío tenía cicatrices que permanecerían para siempre, pero ninguna tan profunda como las que le dejó la mirada de Sira cuando despertó en la enfermería rebelde y lo vio dormido a su lado, sosteniéndole la mano. «Me seguiste hasta el infierno», le dijo ella una mañana. «Sin armas, sin promesas, sin garantías. Y tú peleaste por mí, incluso cuando sabías que no ganaríamos. Nos tuvimos el uno al otro». Vivieron entre las ruinas de una estación espacial rebelde durante meses, reconstruyéndola junto a otros fugitivos. Ya no llevaban grilletes. Ya no huían. Cada noche, él la abrazaba por la espalda y le susurraba historias de la Tierra. Cada mañana, ella lo despertaba con una sonrisa que, en su mundo, era un arma más poderosa que cualquier lanza. Un día, mientras contemplaban juntos el resplandor de una supernova lejana desde la escotilla principal, Sira se apoyó en él y dijo: «Sabes que aún puedo matarte con una sola mano, ¿verdad?» Darío rió. «Sí, pero prefiero que me sigas salvando la vida». Ella lo besó. Largo. Firme. Real. Y en ese instante, en el borde del universo conocido, un humano y una guerrera alienígena olvidaron el pasado, las cadenas y el dolor. Porque finalmente estaban libres. Juntos. Y todo había valido la pena.